y con el ingeniero Luis Lombó, asesor técnico de todo lo que significa las áreas vinculadas a obras públicas dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, la verdad es que queriendo saber un poco cómo es esto del plan, ustedes han estado participando, así que vamos a la presentación y hablamos de lo que pasó anoche. Se desarrolló anoche la sexta jornada del Plan Urbano Esperanza Sustentable. El marco de debate-taller se centra en las temáticas estructura urbana y centralidad, movilidad y transporte, y hábitat y vivienda. Dentro de esos ejes generales aparecen subtemas como industria, reglamentaciones, circunvalares, etc. Acuden referentes técnicos, actores sociales y políticos. La etapa próxima constituirá grupos de gestión sobre esos lineamientos. Bueno, 6 jornadas técnicas y la verdad es que queremos saber qué evaluación hacen quienes están siendo parte, por qué se interesaron en seguir participando. Andrés, me gustaría saber en principio qué posición tienen acerca de lo que está pasando. Sí, mira, en principio nosotros estamos de acuerdo con que se tiene que hacer un nuevo plan urbano, que se tiene que modificar el plan urbano que está vigente desde el año 92, que fue normalmente denominado plan regulador, es un plan que ya con los tiempos, con el transcurso del tiempo, los planes urbanos van quedando obsoletos porque va creciendo la ciudad. Esta adecuación, coincidimos, nos parece que también coincidimos en que tiene que ser una política pública permanente, que no puede agotarse una gestión, y entonces creemos que es bueno esto de que participen distintos actores, y nosotros también estamos participando desde el Consejo. He ido yo en representación del bloque a algunas de las reuniones, ayer nos acompañó Luis, y me acompañó Luis y también Rodrigo Miller como presidente del partido. Se trabajó en 3 comisiones distintas con distintas temáticas, cada uno de nosotros participó en una comisión y tratamos de ir avanzando. Hay muchos temas, y lo manifestaba ayer, a mí me tocó trabajar con Oreste Blanchini, con el secretario de Obras Públicas y una serie de personas, algunos desarrolladores inmobiliarios y demás que estaban en el mismo grupo de trabajo. En líneas generales hay muchos diagnósticos, digo bien, con los que coincidimos. Ahora, bueno, lo que tenemos que avanzar es en el cómo en cuanto a la solución de esos problemas. ¿Están todos los que tienen que estar? No sé, siempre es buena una participación masiva. Creemos que hay muchas de las partes que están interesadas. También cuando se desarrolla un nuevo plan urbano hay intereses contrapuestos. Y en ese sentido hay que tomar decisiones, y vamos a tener que tomar decisiones, el Ejecutivo va a tener que tomar decisiones, y posteriormente nosotros como Consejo, que indudablemente van a afectar a algunos intereses. Pero tenemos que definir claramente hacia dónde queremos que crezca la ciudad, cuál es el límite en líneas generales que va a tener la ciudad en esta primera etapa para ese crecimiento, cuáles van a ser las zonas en donde se va a desarrollar con mayor ímpetu, y en eso también están de por medio quienes quieren lotear. Y también hay algunos costos que estamos analizando que tienen que ver con la disposición de la tierra, con el valor de la tierra, y cómo desde el Estado se puede influir para de algún modo lograr que la tierra pueda también ser más accesible en Esperanza. Creo que muchos de los desarrolladores inmobiliarios o loteadores también tienen que estar interesados, porque, y algunos lo manifestaron ayer, porque un valor tan elevado de tierras son lotes que en definitiva tampoco se pueden vender si son demasiado ¿Pero es algo caros. que se puede marcar desde un plan de este tipo? Y se puede marcar si nosotros logramos que ingresen dentro de la zona que se limitaría en líneas generales como la zona urbana una importante cantidad de tierras para lotear. Hay una cuestión de oferta y demanda que tendría que, y hay algunas medidas accesorias que pueden tener que ver, ayer se planteaba un poco con las sobretasas por terrenos baldíos, o sea, algunas pautas sobre las que hay que avanzar para lograr incentivar que efectivamente esa tierra se ponga en venta y se lotee. Lombó, usted desde el área técnica seguramente tendrá otras observaciones que apuntar. ¿Qué es lo que se le puede, en este caso, dar como objetivo primordial a la próxima etapa de trabajo que venga? Bueno, la idea es aportar yo creo que lo interesante de esto es que se va a desarrollar un nuevo plan. Lógicamente la ciudad va creciendo y tiene nuevas demandas, aparecen nuevas problemáticas, y la idea es ir planteando estas y aportando desde la visión que nosotros tenemos. Pues nosotros en la campaña anterior desarrollamos un plan urbano que teníamos, no un plan urbano,
desarrollamos lineamientos de ideas directrices para esas ideas que tenemos sobre la ciudad. En el caso particular nuestro, en el caso particular mío, yo estuve trabajando en el área de movilidad, se trató movilidad urbana, se tocó el tema particular de la avenida Circunvalación, y de alguna manera, de mi lado, con agrado, veía que las propuestas de traza eran prácticamente muy similares a las que ya habíamos planteado nosotros. No obstante, se plantearon alternativas diferentes, y la verdad que en el intercambio de ideas yo creo que pueden surgir mejores ideas para el desarrollo de la ciudad, justamente apareciendo, porque había distintos actores, que eso era lo interesante, ¿no es cierto? Recuerdo que una intervención muy interesante de una persona que representaba de alguna manera o conocía la problemática del área rural y planteaba que él veía con miedo, por ejemplo, poner una avenida Circunvalación que limitara de alguna manera, pusiera el límite al escurrimiento o pusiera el límite a las áreas rurales por la idea de generar áreas urbanas. Bueno, incluso aclarando ideas de cuál es el problema, porque por ahí la gente cuando nombran ciertos temas no tienen claro esto, y bueno, la idea es intercambiar ideas, propuestas, y yo creo que es muy interesante, y es interesante el sistema de talleres, porque en el sistema de talleres se vuelcan un montón de alternativas que después los profesionales que han sido contratados por el Departamento Ejecutivo, que son gente especializada en la materia, tendrán que resumir eso y plantear las propuestas definitivas, ¿no es cierto? ¿Del tema transporte qué se habló? Del tema transporte no se tocó en esta primera instancia de manera directa, se empezaron a charlar algunas alternativas. Como necesidad sí surge, ¿no? Como necesidad surge, está claro, es decir, el tema lógicamente es que, bueno, uno empieza a charlar, siempre aparece el tema de quién financia esto, ¿no es cierto? Porque evidentemente el transporte debería ser subsidiado por el Estado. Bueno, ahí siempre empieza otro debate, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, es un tema que se discutía, incluso plantea, porque justo es interesante, estaba la jefa de tránsito en la mesa, me tocó compartir, y ella planteaba que uno de los reclamos que tenía cuando ella quería imponer a la gente, por ejemplo, charlábamos el tema de las motos, cuando ella quería imponer a la gente, iba 2, 3, 4 personas, como sucede en una moto, la gente le planteaba, bueno, pero yo no tengo un transporte alternativo. Sí. Fíjese cómo, y ella plantea, ¿cómo puedo yo atacar esta situación con este reclamo que también es un argumento válido? Es un argumento válido. Entonces, uno va viendo allí todas las distintas posturas y los distintos problemas que tiene cada área de gestión, la que tiene la gente, y se puede llegar a avances concretos, ¿no es cierto? Uno siempre tiene miedo que, más allá de que las reuniones en la modalidad de taller y en que hay varias miradas y puedan haber aportes, esto se dilate tanto que nunca se vean los resultados. Digo, y algunas experiencias hay en este sentido. Sí. Muchos han trabajado y después no se han visto los resultados. ¿Hay algo que garantice que esto va a ser diferente? Bueno, allí yo creo que hay dos características fundamentales. Uno es la decisión política de la gestión política de la Intendencia. Es decir, ellos tienen que llevar adelante esto porque tienen los equipos necesarios, ¿no es cierto? Nosotros vamos allí para plantear nuestras alternativas, nuestras ideas, nuestras posturas, pero no podemos tener la carga de desarrollar el plan. Sí. Esto es claro. Es decir, que la carga de desarrollar el plan la tiene el Departamento Ejecutivo a través de esta área, que entiendo yo, por lo que veo, tiene profesionales en el caso, gente que uno la conoce, que ha estado en esta temática siempre, y después también está, lógicamente, la impronta que le impongamos los que vamos, de alguna manera, de bueno, si vamos a trabajar y como lo estamos haciendo, a destinar parte de nuestro tiempo a esto, también vamos a ser nosotros mismos los que exijamos resultados, porque esto es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Yo creo que nadie quiere ir a estar sentado 3 horas para charlar, para tener alternativas, pero para que después esto caiga en saco roto y no se haga nada, ¿no? Luis, ¿y cuándo alguna de estas ideas va a comenzar a plasmarse a través de esos referentes técnicos y pensar en la posibilidad de que llegue al Consejo o finalmente se produzca una decisión concreta de lo que salga de ahí? Ahí hay criterios distintos, todavía no se ha llegado al tema, pero yo considero, esta es una apreciación muy personal, ni siquiera le he charlado con Andrés, pero yo considero que en estos casos lo que hay que hacer es tomar los temas principales, no pretender desarrollar el plan integral, porque eso sí va a llevar mucho tiempo. Sí. Pero sí hay que tratar de desarrollar los ejes principales y abordar problemáticas puntuales que exigen en la ciudad, yo creo, una rápida respuesta.
un tema es este tema de los loteos y vivienda, que realmente exige una respuesta rápida, porque es una problemática seria, y más preocupante aún cuando vemos que la ciudad de Esperanza está expulsando ciudadanos a una localidad vecina, como Pujato, donde se ha creado un loteo, que ese loteo, toda esa creación de vivienda va a traer un conflicto por un problema de circulación. Es decir, toda la gente que va desarrollando esa vivienda, que empiecen a tener la familia, los chicos, necesidades de escuela, ¿dónde van esos chicos a la escuela? Van a venir a Esperanza, va a haber problemas de circulación, de transporte, el cruce de la ruta, es decir, va a generar un problema por a lo mejor una debilidad en esta materia en la ciudad de Esperanza, ¿no? Del parque industrial, ¿qué se planteó? Sí, primero te quiero decir que me encanta escucharlo a Luis, porque tiene lo importante que es en estos temas que son técnicamente complejos, tener gente con la experiencia de Luis, gente que es fundamental en un futuro plan de gestión, seguramente que va a tener un protagonismo importante, porque te vas dando cuenta de todas las aristas técnicas que va teniendo, que se llega hasta en esta nueva generación de loteos en localidades adyacentes a generar posibles complicaciones o seguras complicaciones en el tránsito que pueden traer consecuencias muy negativas. Es importante tener en claro que nosotros aportamos ideas, aportamos puntos de vista, pero que, como bien decía recién Luis, la proposición, el plan acabado, final, más allá de todo el debate, va a tener que estar a cargo del Ejecutivo, y creo que es una responsabilidad que el Ejecutivo lo toma, la asume, a su vez por lo que hablé con Oreste ayer. Bien, le preguntaba sobre Sí. el parque industrial. ¿Se piensa ya en un anexo? ¿Se va a limitar a ese sector? ¿Es un tema que se esté discutiendo en este momento? Mira, yo ayer no estuve justo en esa comisión, pero te puedo adelantar lo que se ha ido trabajando con el tema parque industrial. El tema parque industrial, lo que se tomó, y esto está relacionado también con los loteos, porque es algo que se charló ayer incluso en la comisión en la que yo estaba, es más allá del lugar en donde estaría radicado el parque industrial, se hizo una preventiva que significa que se hizo como una especie de cerco perimetral simbólico, en donde no se puede lotear, no se puede modificar, no se puede tocar, entre comillas, ese cerco simbólico que se hizo, simbólico pero jurídicamente afianzado, hasta tanto avance este parque industrial y se termine de constituir ese parque industrial. Esto es para evitar la especulación inmobiliaria, por un lado se hace. ¿Pero y qué pasa con los propietarios de esos campos? No, ¿Están pueden seguir limitados, desarrollando. no pueden vender, La idea es generar lo que se llama un precinto, es decir, un área precinto intermedia entre el área industrial, para que la urbanización no avance, porque si dejamos que la urbanización crezca, pasa lo que pasó en otros lugares. Pasa lo que pasa en otros lugares. Incluso ayer se tocó, porque yo estaba en esa área, si bien era tangencial el parque industrial, porque era más el tema de la circunvalación, se plantearon alternativas y bueno, dentro de la charla surgió la idea que en ese precinto, en esa área, por ejemplo, porque qué actividades a futuro, porque hoy es un área agrícola-ganadera, ¿no es cierto?, se iban a desarrollar. Y uno de los planteos que hicimos era pensar en actividades deportivas, es decir, actividades de bajo impacto, como canchas de fútbol, canchas de deporte, áreas de servicio al parque industrial, es decir, galpones, estaciones de servicio, ¿sí? Porque el parque industrial, si bien ya tiene un sector asignado, pero requiere una infraestructura con el complementaria. tiempo va a requerir una infraestructura completa y áreas de servicio, es decir, galpones de transporte, seguramente el transporte, si bien allí se dijo que la playa de intercambio de carga va a estar dentro del parque industrial o en esa área de las famosas 2 hectáreas que se están pidiendo, seguramente va a generar toda una situación de servicios por el hecho de que va a ser un lugar que va a ir mucha gente a trabajar y eso automáticamente genera servicios. Lo que sí se quiere, que me parece que es un muy buen planteo, es que la vivienda no llegue a estar sobre el área industrial, porque enseguida van a surgir los conflictos que surgen en distintos lugares que ya conocemos, y uno los puede ver, ¿no es cierto? Las áreas industriales compatibles con vivienda, o el industrial compatible que hoy existe todavía en nuestra ciudad, indudablemente está destinado a extinguirse, porque son dos realidades distintas que no pueden convivir en un mismo sitio. Ustedes tomaron esa responsabilidad cuando fueron convocados como sector político. Sí. ¿Los otros sectores? Por ahora no, pero es probable que también se vayan acercando paulatinamente. Es una decisión que no nos compete a nosotros, eso lo analizará cada sector político en particular. Nosotros vamos con el ánimo de aportar. Yo te quería comentar,
con esto del precinto que decía Luis, esta suerte de ordenanza preventiva que se sancionó para evitar un crecimiento incompatible con este parque industrial. ¿Ya se sancionó la ordenanza? Sí, la ordenanza esa ya está sancionada, fue sancionada por unanimidad. También se tiró, me tocó tirar como idea dentro de la comisión, la posibilidad de analizar que hasta tanto se determine claramente hacia dónde va a crecer la ciudad y cuál va a ser esa silueta que va a tener la ciudad para crecer para vivienda, se vea la posibilidad de, como se hizo en el 92, dictar una ordenanza preventiva, como una inquietud para que se lo analicemos entre todos, paralizando o suspendiendo los loteos hasta tanto se determine claramente, por un tiempo tiene que ser muy corto, porque también, y eso yo se lo manifestaba a los desarrolladores, hasta que no sepamos qué es lo que le vamos a pedir como inversión a estos desarrolladores inmobiliarios y qué es lo que le vamos a pedir si incorporamos, como muchos nos interesaría, el concepto de plusvalía. Es decir, el concepto de plusvalía es un concepto que tiene que ver con la utilización de la tierra y bueno, una mixtura público-privada en donde lo público pueda verse también beneficiado, la comunidad verse beneficiada cuando se realizan sobre todo loteos de grandes dimensiones. Decía, si no tienen claro cuáles van a ser estos instrumentos jurídicos que sancionaría en definitiva el Consejo si logramos ponernos de acuerdo, tampoco pueden desarrollar un claro plan de inversión, porque no van a saber bien cuánto es lo que van a tener que invertir, no van a saber ver bien qué es lo que tienen que poner a disposición de la comunidad. Andrés, pero esto no limita de alguna manera, por ejemplo, el accionar del instituto a corto plazo. No, esto tiene que ser algo, si se hace una preventiva tiene que ser un par de meses, no más que eso. No más, porque se habla de la compra de terrenos para subdivisión. Aparte hay que respetar también Oreste lo charlábamos, Oreste también le pareció una idea que se podía charlar, que le parecía interesante, Oreste Blanchini, y que también hay que buscar puntos de vista intermedios también. Hay muchas dificultades que se dan cuando se quiere incorporar nuevos macizos a la vida urbana, que tienen que ver con llevar los servicios hasta esos macizos, con todo lo que refiere a las distintas obras que se necesitan. Es complejo. Le quiero preguntar a Luis, aprovechando la experiencia en lo técnico que tiene, ¿la puesta en marcha del instituto podría ser más pronta, con más agilidad? ¿Podría tener algún ritmo distinto de eficacia? Sí, yo, lo que uno ve es que podría tener un ritmo más rápido, es decir, yo por ejemplo vengo escuchando hace bastante tiempo que se tienen que definir cuáles son los lotes que son propiedad de la municipalidad y creo, todavía no sé si existe ese famoso listado de lotes, que debería ser algo rápido y sencillo. Yo creo que ya habría que definir la posibilidad de comprar tierras, es decir, hay muchas acciones que el Estado puede ejercer para favorecer esa adquisición de tierras. Sí, yo creo que hay herramientas y el Estado las tiene y las debe crear. Yo creo que por ahí lo que uno percibe es que hay una lentitud en general en la gestión de todas las áreas del gobierno y bueno, son situaciones que están pasando. Esperemos que por un lado, por la necesidad que está planteando la comunidad, de alguna manera por estos problemas que están surgiendo, se empiecen a acelerar los tiempos y utilizar los dineros que están destinados para eso, que hay un monto estimado, un dinero previsto para que eso funcione, ¿no es cierto? Yo creo que se piensa en muchas cosas y aparte muchas veces el error que se comete, la experiencia de haber gestionado cosas, es pensar en grandes proyectos. A veces hay que empezar en pequeños proyectos más chicos, pero ir realizando cosas. Es decir, yo, por ejemplo, muchas veces digo, a veces el Instituto de la Vivienda, hay gente que piensa, no, tenemos que dar vivienda. A lo mejor las soluciones habitacionales es alguien hacerle un baño, hacerle un dormitorio, utilizar la misma hacerle un cielo raso. A veces esas pequeñas cosas para una familia contribuyen y optimizan viviendas que a lo mejor de otra manera serían viviendas no habitables, ¿no es cierto? Muchas veces con pequeñas soluciones se puede mejorar mucho la calidad de vida de las personas. Bien, recibieron a personas que estuvieron tomando un terreno. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto y qué hablaron con ellos? Sí, fueron al Consejo, estábamos los 7 concejales, hoy hicimos una sesión extraordinaria, tratamos una serie de temas administrativos y una minuta de comunicación relacionada con este tema, justamente también de cuerpo, todos los temas salieron por unanimidad.
Fueron luego de la sesión, asistieron, habrán sido unas 10, 15 personas, no sé, no tengo bien en claro el número, nos plantearon su punto de vista, también nos plantearon nosotros, como escuché que plantearon el Ejecutivo, que ellos quieren dejar en claro que no son personas que quieren que desarrollen un accionar delictivo, sino que están en un estado de necesidad que los coloca en una situación bastante desesperante. Lo que dice Luis es muy importante. A veces hay soluciones habitacionales que pueden parecer menores, pero que evitan que una familia viva en un estado de hacinamiento y pueden simplificar la vida de esas familias y modificar la vida de esas familias que ya están viviendo juntas en un lugar pequeño y que quizá 1, 2 dormitorios más les simplificarían poder seguir viviendo en ese lugar hasta tanto puedan acceder a la tierra. Nosotros tenemos, y esto se lo manifestamos también a esta gente que acudió al Consejo, tenemos minutas de comunicación aprobadas, también por unanimidad, en donde pedimos un listado de lotes, el listado que hacía referencia a Luis recién. A nosotros nos gustaría que ya esté en nuestras manos para poder contar con toda la información necesaria, y dentro de la minuta de comunicación que aprobamos hoy, pedimos que nos identifiquen quiénes son los titulares de estos terrenos que fueron ocupados, que identifiquen cómo fue, que nos expliquen cómo fue el accionar, y a su vez lo que solicitamos es que nos digan cuál es la planificación a futuro para evitar que estos hechos se tornen recurrentes, y a su vez para ver cuáles van a ser las acciones concretas que se van a tomar desde el Instituto para tratar de evitar esto. También tenemos una minuta aprobada, también por una unanimidad y que tampoco fue contestada, solicitando se nos informe claramente cuál es el dinero global que tiene hoy el Instituto y los dineros que fueron gastados, en qué fueron gastados. Esto es parte de nuestra obligación de control, que a su vez, además de posibilitarnos a nosotros cumplir con nuestra obligación, obliga al Ejecutivo a dar un uso más eficiente de los recursos. ¿Cuánto creen que debería tener de acuerdo a lo que se estipuló de acuerdo a la ordenanza de creación? Hoy charlábamos en el Consejo, se habló, pero esto en el aire, yo no puedo decir si es cierto o no, se habló de que podía haber unos 3 millones de pesos, pero no lo sé en realidad. Esto es algo, fue una charla informal que se tuvo en el Consejo, por eso no quiero que esta cifra se tome, mucho menos como una cifra concreta, ni oficial. Fueron estimaciones que se realizaron entre distintos concejales, que tampoco voy a nombrar por una cuestión porque por ahí no es acertada la suma. Pero vemos que nos gustaría que tenga otro ritmo, más porque se pudo sacar de la agenda partidaria determinados temas, como esto del plan urbano, en donde estamos participando y queremos que sea una cuestión permanente, no objeto de discusión política razonable, no partidaria. Y lo mismo pasó con el tema de la vivienda, y lo mismo con el Instituto del Hábitat. Sí, bueno, estamos logrando avances. No nos gustan mucho los ritmos, o no compartimos mucho los ritmos. Bueno, esperemos que esto sirva para que esos ritmos sean un poco más acelerados. Muchas gracias. No, gracias, Vanessa. Para el final, una referencia al caso Tostado tras las elecciones. La verdad que no es un tema menor. Seguramente no lo ha seguido con mucha